Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a grabar la parte de la clase que estaba pendiente y les quiero mostrar, primero vamos a avanzar con algunas cuestiones que tienen que ver con temas que habían quedado pendientes a responder de acuerdo a la clase anterior, ¿no? Las respuestas claramente las vamos a encontrar en este apunte, ¿sí? Donde nosotros hablamos de la fisiología específica del paciente recién nacido y habíamos desarrollado cuestiones generales, ¿no? Antes de avanzar con esto, les comento que van a encontrar en una pestaña el registro bibliográfico de algunos materiales que necesito tengan, revisen, lean y resuman, porque tienen que ver con algunos temas generales que van a ir continuando. El tema es que yo no lo tengo digitalizado esto es un libro digital que no me permite en realidad sí me permite copiar con algunas estrategias y pegarlo en un archivo, pero cuando lo pego queda todo como distorsionado y tengo que ir armando el archivo nuevamente, dándole un formato desde cero. Y la verdad que lleva muchísimo tiempo. Entonces lo que se me ocurrió fue grabar el libro en los capítulos que me interesa que lo vean. Y les grabé este capítulo, el de a ver, el capítulo de, bueno, el capítulo uno, el capítulo 3 y el capítulo 9, ¿sí? Capítulo uno, 3 y 9. El uno hablaba de la fisiología del paciente recién nacido, que es algo que ya habíamos empezado a comentar, ¿sí? Esto lo habíamos visto, los criterios clínicos para la clasificación del lactante con bajo peso al nacer, cómo lo llamábamos y qué pasaba con cada uno de ellos. Los problemas fisiológicos del paciente recién nacido, cuáles eran esas complicaciones que tenía un paciente prematuro, ¿sí? Acá tenemos las 9 complicaciones y están desarrolladas una por una, ¿no? Y después, en alguna parte, yo les preguntaba cuáles creían que era, cuáles creían que eran las drogas que se utilizaban en los pacientes recién nacidos o en intervenciones y tenían que averiguarlo. Bien, acá habla un poco de cómo se regula la termorregulación justamente de la temperatura del paciente y luego viene esta parte que les hacía mención de las drogas. Voy a avanzar en el cuadro que les resume cuáles son las drogas, ¿sí? Y los modos de acción, los efectos hemodinámicos que producen, cómo se administran y en qué dosis y en qué indicaciones justamente son aplicables cada una de ellas. Este es un cuadro resumen, este es un cuadro resumen para entender precisamente cuáles son las drogas que uno va a escuchar en un quirófano, ¿sí? Sobre todo ustedes que van a hacer cirugía pediátrica en pacientes con una complejidad muy alta, ¿sí? Por lo general ustedes van a hacer la cirugía pediátrica en el hospital de Curso, donde las intervenciones son de complejidad alta y se trabajan con todos estos materiales. Bien, vamos a admitir acá una compañera que está llegando. A ver, está conectando. Agus, ¿me escuchás? Agustín. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Agus? ¿Me escuchás bien ahí? Sí, ¿quiere que le avise a las chicas que hay que clases? Yo les avisé, pero como calculé que los iba a tomar medio de sorpresa esto de tener hoy, yo empecé a grabar y bueno, cuando se sumaban los que se pueden sumar y si no veían la grabación. El tema era que yo empecé a grabar para que no nos atrasemos, ¿viste? Y después lo veían Ah, cuando podían. como usted quiera. Si quiere, le dejo que lo grabe y si no, le aviso a que entren. Como vos quieras, si querés decirle que se sumen y de hecho pueden quedarse y ir viendo la clase hasta participar si quieren.
Bueno, ahí les mando ¿eh? al grupo y bueno, les aviso. Dale. Profe, yo ya puse al grupo que se conecten. Bueno, así me gusta, los tienen cortitos. Algunos compañeros los vi hoy en el quirófano porque están haciendo práctica de esta materia. Bueno, esos no iban a poder estar, pero bueno, se suman y no hay problema. Yo justo estaba grabando y les comentaba algo que ya lo van a ver en la grabación, que es el libro donde nosotros vamos a estudiar básicamente toda esta materia, que es un libro que, bueno, hay que comprarlo para tenerlo. Yo no voy a hacer que se compren este libro porque sale muy caro, pero es el material de donde yo saco la bibliografía actualizada de esta materia para que puedan... Hola, ¿cómo estás, Ana? eh, para que puedan avanzar con sus conocimientos. Y la idea es, no sirve estudiar cirugía pediátrica o pediatría del broto que es hace 20 años. Acá uno tiene que formarse y prepararse para la cirugía del 2021 o del 2022 y de acá en adelante, ¿no? Entonces, nada, trabajo con esta bibliografía que resulta que como es algo que tenés que comprarlo, no lo puedo compartir como un archivo, sino que lo único que puedo hacer como mucho es copiarlo y cuando lo pego en un archivo me lo pega todo como compactado y yo tengo que ir separando los párrafos. Entonces, algunas opciones que se me habían ocurrido era ir tomando capturas de pantalla como un escaneo del archivo y compartírselos, que también lleva mucho trabajo, y la otra que hice, y ya se los acabo, hace un rato había empezado a grabar y se los voy a cargar en la plataforma, lo que hice fue grabar como un video muy lento de los capítulos que necesito que vayan viendo y resumiendo. Entonces vos lo van a ir pasando, le van a ir poniendo pausa, le van a poder sacar captura en pantalla, si lo quieren imprimir, los imprimen. No sé si me entendieron la locura que hice, pero lo que estoy haciendo es tratar de darle la bibliografía de alguna forma digitalizada, ¿no? Eh, porque necesito que de acá estudien, ¿sí? Bueno, no sé si las chicas que están por ahí me escucharon, se entiende, no se entiende lo que les dije, pero bueno, ya lo van a ver en un video que lo voy a subir ahora ni bien termine esta clase. Em, la clase de la fisiología del recién nacido tenía algunas interrogantes dentro de las diapositivas y una de ellas era qué parámetros o qué signos vitales, si no recuerdo mal, alguien que me lo recuerde, no tengo problema, qué parámetros eran que se controlaban en relación a los signos vitales del paciente recién nacido, ¿no? Y también qué drogas eran las que se podían llegar a utilizar en un paciente recién nacido. Y justo recién terminé de grabar esa parte antes de que ustedes lleguen, así que la van a poder ver bien después, porque se la describí, en realidad está en este apunte en un cuadro. Están viendo la pantalla, ¿no? Las chicas que están conectadas. ¿Se ve la compartida de pantalla? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, este cuadro, ¿sí? Son las drogas más usadas, ¿sí? En pacientes recién nacidos y sobre todo pacientes que se operan, ¿sí? Y que los van a operar por las patologías que tengan congénitas y adquiridas. Esto ya se los grabé y se los comenté, así que las respuestas relacionadas a ese tema ya están grabadas al principio de esta clase. Bien, algunas cuestiones a tener en cuenta de este artículo de la fisiología del recién nacido son identificar, ¿sí? Precisamente esto de esperen, que vuelvo para acá, el sistema pulmonar del recién nacido, las cuestiones principales de cómo funcionan los pulmones, identificar en la monitorización qué es realmente lo que se controla del paciente. Y bueno, el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión venosa central, la presión venosa pulmonar, la capnografía, la oximetría de pulso, ¿sí? O como dice acá, pulsiometría,
la temperatura, ¿sí? La cantidad de droga en forma de aerosol que se le está administrando a ese paciente para mantenerlo relajado e inconsciente. Todos esos parámetros se encuentran en la monitorización del paciente pediátrico que se está interviniendo. Obviamente que de acuerdo a la complejidad que tenga la intervención quirúrgica, va a ser la complejidad de los parámetros que hay que controlar en la intervención, ¿sí? Cuanto más sencilla es la intervención, menos invasiva es la monitorización. Invasiva, precisamente me refiero, por ejemplo, a la colocación de una vía central, ¿sí? La colocación de la vía central para controlar precisamente la administración de líquidos de forma más rápida, para controlar y tener un acceso venoso seguro, para tener una vía central, un acceso cuando no puedo tener otro por otros sectores periféricos del paciente, cuando el paciente realmente está inestable hemodinámicamente y le tengo que administrar sangre, líquidos, drogas, todos al mismo tiempo para que reaccione rápidamente. Bueno, la vía central o el catéter venoso central tiene ese fin, ¿sí? El de cumplir con estos tópicos que les acabo de mencionar en algunos pacientes con algunas situaciones particulares. Digo, hay que hacer las, perdón, hay que hacer la salvedad que no todos los pacientes pediátricos se intervienen con una vía central. Digo, un paciente pediátrico con una anomalía en la pared del abdomen, como fuera una hernia, no va a tener una vía central colocada, ¿se entiende? Va a tener algún otro catéter periférico, algún otro acceso venoso periférico, pero no tan invasivo. No es lo mismo invadir la vena yugular que una vena, no sé, radial o safena o cubital o lo que sea, pero a eso se refiere precisamente, ¿no? Y también está este otro tema que es el shock, ¿no? En estos pacientes, ¿sí? Que son muy montaña rusa, le digo yo, porque de repente están allá hipertensos, de repente están hipotensos y de repente están en situaciones normales para los parámetros fisiológicos de cada anomalía o de cada patología. Entonces, se clasifican como en shock esas situaciones, ¿no? En shock en donde el paciente hace un desgaste cardíaco muy alto y que todo el gasto que hace del esfuerzo del corazón no le permite, ¿sí? O es insuficiente para suministrar oxígeno, ¿sí? O para necesitar el oxígeno y demandarle el oxígeno al resto del cuerpo o al resto de los órganos. Entonces, una cosa es el shock hipovolémico, ¿sí? Otra cosa es el shock cardiogénico, otra cosa es el shock distributivo, ¿sí? Y el shock séptico, que precisamente es cuando hay un SRIS, como lo van a encontrar acá en algunas bibliografías, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, todo el organismo se empieza a inflamar y genera una respuesta inflamatoria que entra en un shock, ¿sí? O que lo deriva un shock. Bien, tienen la descripción de todos los shocks acá en esta bibliografía, por eso también se las quería compartir y que la tengan porque es importante para la materia. Y acá tienen por último la descripción, ¿sí? Y la función y la cantidad de droga que se administra o de qué escala o qué escala se utiliza para la administración de la adrenalina, de la dopamina, de la dobutamina, de la mirrinona, bueno, todas las drogas que son las más utilizadas para equilibrar al paciente en algunas situaciones de las que estábamos antes mencionando, ¿sí? O cualquiera de estos shocks. Bien, esta bibliografía la van a tener, ¿sí? Realmente es importante que sepan algo. A ver, en esta materia van a tener que leer mucho. Creo que con eso se dieron cuenta con los archivos que les compartí. Hay que leer, pero hay que leer y hacer resumen y destacar lo importante, ¿sí? De los archivos. Entonces, lo que uno necesita es que vayan resumiendo ustedes esto, vayan interpretándolo
y en alguna situación que detecten que no entienden lo que se quedaron trabados o no saben si es importante o no, me lo digan, me lo avisen y yo les digo, bueno, esto sí, esto no, pero para eso o me escriben un mail, ¿sí? Porque acá en la plataforma este chat, no sé, anda mal, quiero abrirlo y me tira un error, no me deja interactuar con ustedes por chat. Pero por mail tranquilamente me lo pueden consultar. Mi mail es brianvasconcel@gmail.com. Yo creo que yo se los había dado a mi correo electrónico. De hecho, algunos chicos me escriben. Bien, esto en relación a el capítulo de la fisiología del recién nacido, ¿sí? Yo lo que les compartí, en realidad se los voy a subir ahora ni bien terminemos, que es el video, ¿sí? de la bibliografía, esta precisamente, de qué hay que considerar, ¿sí? Precisamente, qué consideraciones anestésicas hay que tener en cuenta en relación a las enfermedades quirúrgicas pediátricas. ¿Sí? Que no es lo mismo todas las enfermedades pediátricas, sino las quirúrgicas, las que nos interesan a nosotros precisamente. Bueno, y acá se habla, ¿sí? Primero, con la diapositiva que yo les subí de la anestesia en el paciente pediátrico, tienen algunas generalidades que se tienen en cuenta sobre los tipos de anestesia, los materiales que se utilizan, algunas relaciones precisas del tipo de paciente que se va a trabajar. Pero acá van a tener que profundizar leyendo este artículo en donde se habla de los riesgos de la anestesia, es decir, los riesgos de morbilidad que puede tener el paciente por la anestesia, los riesgos neurotóxicos que puede tener un paciente, digo, la preocupación de alguna posible intoxicación neuronal relacionado a los tipos de anestésicos, a los tipos de droga que se utilizan. Y acá se describe en este párrafo, en estos párrafos largos, los tipos de reacciones registradas, documentadas y los tipos de resoluciones que tuvieron sobre ellos, ¿sí? Y algo que es interesante, la parte que habla de la evaluación que se realiza, ¿sí? Anestésicamente, pero en la situación preoperatoria. Es decir, todos los pacientes son sometidos a una interrogación, obviamente con el padre, la madre, el tutor, el responsable encargado o el médico encargado, antes de realizarle la intervención quirúrgica, porque hay que determinar qué tipo de paciente es el que se va a dormir. ¿Sí? El anestesiólogo tiene que determinar qué tipo de paciente es el que va a dormir. Y después de haberlo determinado, lo clasifica en una escalas de ASAs, ¿sí? Que son de una escala de anestesia, de la Sociedad de Anestesia que realizó para el tipo de paciente que va a intervenir. Entonces fíjense que cuanto más alto es el número de ASA dentro de esa clasificación, más grave está el paciente. Por ejemplo, el paciente que está en ASA 6 es un paciente que está declarado con muerte cerebral y se le han extirpado sus órganos con vista a la donación. O sea, es un muerto que se le están sacando los órganos. En cambio, el paciente que tiene ASA 3 es un paciente que está enfermo con una enfermedad sistémica y que es grave. Sistémica quiere decir que está relacionado al sistema circulatorio, al sistema digestivo, al sistema neuronal. O sea, tiene algo dentro de algún sistema que es grave. Ahora, un paso más, o sea, una gravedad más, avanzando en complicaciones dentro de esta escala de ASAs, dice, el ASA 4 es el paciente con enfermedad sistémica grave que presenta una amenaza constante para la vida. Por ejemplo, puede ser un paciente que tenga alguna anomalía en el corazón y tenga arritmias o tenga los vasos alterados en el orden, puede ser como una transposición de grandes vasos o similar. ¿Sí? Bien, en este cuadro lo tienen clasificado y con ejemplos, ¿sí? Relacionados a eso. También van a poder interiorizarse sobre los criterios de la cirugía ambulatoria cuando un paciente pediátrico se opera de forma ambulatoria y la respuesta a lo que van a ver en sus prácticas es casi nunca lo van a ver operarse un paciente
pediátrico de forma ambulatoria. Tiene que ser algo recontra mínimo, ¿sí? Acá lo van a poder clasificar o lo van a poder determinar, pero fíjense, una ayuda puede ser algún paciente de ASA 1 o 2, ¿sí? El 1, un paciente de ASA 1, era un paciente normal, sano, que quizás se tenga que operar por algo. Bueno, bien. Otros principios, ¿sí? Para profundizar, la interrogación de los antecedentes que pueda tener el paciente y las recomendaciones sobre investigar qué tipo de antecedentes tiene ese paciente antes de ser sometido a una intervención quirúrgica, qué tipo de enfermedades complementarias puede llegar a tener, como ser sensible o realizar una situación de hipertermia maligna, ¿sí? Que es un estado de desconfiguración, podemos decirle, cuando se utilizan algunas drogas específicas y generan la alteración y hasta la muerte de un paciente. Y esto de la hipertermia maligna es para un capítulo totalmente aparte, pero involucra a los pacientes adultos y pediátricos, también no es solo para los pediátricos. Otro tipo de enfermedad, la trisonomía 21, que es la falta específica de un ligamento cerca de la cervical número 1, o la cervical número 2, perdón, que genera una alteración y anomalía en la construcción de la base del cráneo y la parte cervical. Bueno, hay algunas situaciones especiales como esas dos. Como para complementarlo, lo digo, ¿no? Y luego tienen, continuando con esto que hablamos hace un ratito, que es la evaluación anestésica preoperatoria, es decir, ¿qué evalúan? Bueno, evalúan el ASA, evalúan el tipo de cirugía que le van a realizar, evalúan las enfermedades complementarias que pueden llegar a tener, evalúan la decisión, ¿sí? Y la aplicación de forma correcta del ayuno preoperatorio. ¿Sí? Acá habla bien precisamente del ayuno. ¿Qué tiempo tiene que estar en ayuno ese paciente? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que puede tomar? ¿Qué es lo que no puede tomar? ¿Qué es el ayuno precisamente? Y esto es aplicable a cualquier paciente, pero fíjense bien, ¿sí? Profundizando este texto, qué es lo que se hace con las situaciones especiales, si es un lactante, si es un neonato, si es un recién nacido, si es un recién nacido prematuro, si es un recién nacido prematuro y tiene que estar intubado. Bueno, todas esas opciones pueden pasar con este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué tipos de estudios de laboratorios se van a realizar o se van a evaluar en estos pacientes? Y bueno, un estudio de laboratorio, la realidad es que se mide todo, ¿no? Se miden los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, el plasma, pero bien precisamente a veces se miden gases como el sodio, el potasio, el magnesio, el ácido láctico. El tiempo de protrombina, es decir, cuánto tiempo tarda la sangre en coagularse, en formar un coágulo. Eh, bueno, un montón de pilares, ¿sí? Que demuestran la fisiología, específicamente el laboratorio de un paciente, el estado en el que se encuentra su sangre y sus funciones fisiológicas relacionadas a la sangre, ¿no? Que dicen, este paciente está infectado porque tiene los glóbulos altísimos, los glóbulos blancos altísimos, este paciente tiene una enfermedad específica en la sangre, este paciente tiene problemas o trastornos en la coagulación, o este paciente necesita ser transfundido porque tiene el hematocrito bajo. Miles de situaciones que con un laboratorio se pueden determinar y se debe realizar antes de comenzar una intervención quirúrgica. Bien, esto no es importante, ¿sí? Esto no es importante, lo que está acá. Vamos a ir y continuar con esta parte, que es aquellos pacientes que tienen una cardiopatía congénita, es decir, una enfermedad en el corazón y que nacieron con esa enfermedad. Y bueno, y acá uno puede profundizar en qué es lo que se hacen con esos pacientes recién nacidos con enfermedades en el corazón. Obviamente es
atenderlos inmediatamente, llevarlos a una terapia intensiva pediátrica o una terapia neonatal, administrarle las drogas, cualquiera de las de arriba que habíamos visto en el cuadro para mantenerlo estable fisiológicamente, realizar profilaxis de endocarditis. Una profilaxis es una prevención y se administran algunos antibióticos para evitar que el paciente haga mediastinitis o endocarditis, que son infecciones directamente en el corazón del paciente o en las membranas que envuelven a ese corazón. Estas actitudes, ¿sí? Ténganlas muy en cuenta, también denle importancia, porque en sus prácticas hospitalarias que van a realizar en el Hospital El Cruce seguramente, la mayoría de las intervenciones quirúrgicas de pacientes pediátricos son de cardiopatías congénitas. Entonces, es como que si no le dan bolilla a este tema o a los temas relacionados de cirugía cardiovascular, se van a encontrar con pocas herramientas para entender los procesos o las intervenciones que se realizan en ese hospital. Bien. De todas formas, vamos a profundizar mucho en cardiopatías congénitas, pero esta es la intro, ¿no? ¿Qué puede pasar con estos pacientes? Que tengan hipertensión pulmonar, es decir, la presión pulmonar alta, elevada, ya sea por comunicaciones interventriculares, ya sea por hipertrofia del ventrículo derecho, por anomalías en las válvulas cardíacas, por lo que sea, por ser un paciente que tiene una patología que se llama tetralogía de Fallot. Todo eso lo vamos a profundizar también en otra clase, que son patologías específicas del corazón, pero acá tienen la intro, ¿sí? Bien, fíjense algunas cuestiones relacionadas a la cianosis, ¿sí? Que la cianosis es cuando el paciente se encuentra cianótico, es el efecto del paciente con la falta de oxígeno, se pone violeta, se pone azul y generan estas crisis de cianosis, ¿sí? Cuando tienen trastornos o dificultades en la sincronización del corazón y si hay que ponerle un marcapaso o un cardiodesfibrilador tipo implante como en los adultos, pero en este caso en los pediátricos, ¿sí? ¿En qué situaciones y en qué momentos hay que ponerlos? Bien. O cuando nacen con un solo ventrículo, por ejemplo. ¿Y cómo funciona? ¿Y qué pasa con ese ventrículo? Bueno, acá lo pueden profundizar, pero también lo vamos a trabajar en otra clase. Bien, anestesia también analiza mucho la vía respiratoria pediátrica y sobre todo las pediátricas difíciles, la vía respiratoria pediátrica difícil, ¿sí? Que es precisamente cuando se encuentran con dificultades por la falta de desarrollo anatómico o la falta de crecimiento de algunas estructuras funcionales de la vía aérea y que se les complica a los anestesiólogos, a los terapistas, intubar al paciente. Entonces, bueno, acá en este cuadro van a poder ver cuáles son esos síndromes y anomalías, y que precisamente craneoencefálicas son, o craneofaciales, que es todo el cráneo y la cara, y que convierten a ese paciente en un paciente con una intubación difícil. ¿Sí? Bien, acá tienen algún cuadro más relacionado a la prevención y a qué cuidados tienen los anestesiólogos, tipo en una guía, ¿no? Esto es un poco más un algoritmo, más que nada para que entiendan que se manejan con parámetros, ¿sí? Esto no es muy al azar, hay que manejarse muy reglado, sobre todo por el peso de los pacientes, ¿sí? Y por la edad gestacional de cada uno de ellos, y lo que pudieron alcanzar a desarrollar sumado a sus anomalías, ¿no? Bien. Y acá les voy a dejar esto también complementario para profundizar, que es el abordaje intraoperatorio que pueden llegar a realizar, o sea, cómo se monitoriza y cuáles son los accesos vasculares que se utilizan en los pacientes pediátricos. A ver, hace un rato les dije todos los parámetros fisiológicos, ¿sí? Que se monitorizan
Pero lo que faltaba decir era, bueno, ¿a través de qué lo monitorizan, no? ¿Y cómo? ¿Y cuáles son esos accesos? Bueno, las arterias radiales sirven para medir la presión arterial media, por ejemplo. La vena yugular externa sirve para poner el catéter venoso central. Las venas y arterias femorales sirven para poner catéter venosos centrales también o para canular un paciente, ponerle cánulas que sirven de asistencia, ¿sí?, extracorpórea en cirugías cardíacas. Entonces, fíjense que al paciente pediátrico con falta de desarrollo, por algún lado hay que entrar, ¿no? Por algún lado hay que mantener a ese paciente, por algún acceso que tenga, hay que utilizar para mantenerlo vivo. Entonces, bueno, de esto se trata, ¿sí?, el tema de abordajes quirúrgicos específicos. Y es muy, muy importante este tema porque es lo que está relacionado con nosotros, ¿sí? Es lo que tiene que ver con la especialidad, ¿sí?, que ustedes están haciendo ahora, con la materia y con sus prácticas. Entonces, préstenle importancia a este tema. No van a encontrar 20.000 opciones de accesos o variantes, sino que este artículo, este libro precisamente, lo que hace es profundizar, ¿sí?, con criterio médico y con criterio descriptivo para cualquier persona de la salud, los temas principales, ¿sí? Por ejemplo, te habla, si tiene accesos venosos centrales y arteriales centrales, te va a hacer profundizaciones o consideraciones específicas sobre esos temas. Esto está todo grabado y este archivo lo van a tener para poder profundizarlo, ¿sí? Y les da ejemplos de qué pasa cuando a un paciente pediátrico hay que hacerle una toracoscopía, que es la visualización del tórax a través de elementos con cámaras o endocámaras y trócares de forma mínimamente invasiva. Y precisamente habla de, bueno, qué cuidados hay que tener, ¿no?, con esta situación del paciente. Digo, si van a entrar a la cavidad torácica, uno de los pulmones va a tener que quedar desfuncionalizado, y esto es aplicable también si cursaron cirugía general, porque si vieron procedimientos quirúrgicos 2, que ven tórax y cardio. Si no lo vieron, se los resumo así muy rápidamente. En una intubación a un paciente, vos podés seleccionar, o sea, con el tubo endotraqueal podés seleccionar qué pulmón querés que funcione, o sea, qué pulmón querés que quede habilitado para ventilar a ese paciente y mantenerlo oxigenado, y qué pulmón apagado o colapsado, ¿sí?, sería el término técnico o médico, para poder operarlo. Entonces eso lo haces seleccionando en la bifurcación bronquial, como estamos viendo en esta imagen, de qué lado va a quedar el tubo endotraqueal. Y en este caso, ven, apunta hacia el lado izquierdo si lo vemos de frente, o derecho sería si es de un paciente, y el lado derecho, ¿sí?, o izquierdo si es del paciente, se lo deja o bloqueado con un balón específico para esto, o desbloqueado para que se colapse, ¿sí? Ven, al inflarle este balón, lo que se hace es interrumpir el paso del aire, entonces el pulmón es como una esponja que no recibe expansión, queda compactada, y ahí puedes trabajar en la cavidad torácica, ¿sí? Esto está, esto está ahí, es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Y también está la parte que habla de cuáles son esos problemas posanestésicos que tiene un paciente. Y bueno, por lo general son complicaciones respiratorias porque están con la intubación muy prolongada, entonces tienen infecciones en los pulmones, hacen neumonías, hacen, no sé, presencia de gram negativos en los pulmones, hacen kilotórax, ¿sí? O los despertás porque era una cirugía muy simple y tienen náuseas, vómitos, cualquier coincidencia este, con los adultos, ¿no? Esto pasa de igual manera que los adultos. Bien,
Y también está, como de forma complementaria a este capítulo, qué drogas se utilizan para tratar el dolor en los pacientes pediátricos, ¿sí? Y por ejemplo está la morfina, el fentanilo, ¿sí? La hidromorfona. Bueno, tienen este cuadro en donde les dice, bueno, estas son las drogas que se pueden llegar a utilizar para generar analgesia, ¿sí? Postoperatoria en los pacientes pediátricos. Fíjense las dosis, equivalentes a miligramos kilo, es decir, a un paciente se le puede administrar 0,1 miligramo, 0,1 miligramo por kilo de total, ¿no? De su superficie. Entonces, si tiene 3 kilos, solo se le puede dar 0,3 miligramos, ¿sí? Bueno, justamente acá, 0,3 miligramos, ¿ven? Nada, es mínima las dosis y muy calculadas. En donde le erraste acá, se pasan de cantidad de dosis y le genera efectos colaterales, ¿no? Al paciente, obviamente. Bien. Por último está este tema, ¿sí? Que me gustaría que lo lean, ¿sí? De forma individual y que también entra en esta materia, que es el capítulo 9, que es muy sencillo de entender en comparación a lo que van a ir leyendo. Este es mucho más simple en su lectura, no va a necesitar tanta atención como el otro. Sí les recomiendo algo. La lectura de este libro es sentarse a leerlo tranquilo. No podemos ponernos a leer en el colectivo, bueno, cada uno tendrá su estrategia igual, pero digo, tiene terminología, tiene complicación porque utiliza muchas abreviaciones durante la lectura, que en un principio te las dice a las palabras y después te las abrevia, eso lo hacen todos los libros, pero digo, es complejo en algunas partes la lectura, y este capítulo, por ejemplo, es simple porque habla de cuáles son las patologías infecciosas quirúrgicas que se pueden encontrar o que pueden ocurrir. Y precisamente habla y hace una introducción de qué es un virus, qué es la virulencia, qué es un inóculo, qué son los nutrientes, qué son las defensas del huésped, para entender el origen, la patogenia de la infección, ¿sí? De cómo se forma y cómo evoluciona. Esto es básico, ¿sí? También te dice cuáles son las barreras, cuál es la defensa normal, fisiológica del cuerpo para atacar esa infección. Siempre hablando de pacientes pediátricos. Las barreras anatómicas como la piel o las mucosas. Pero nosotros a la barrera anatómica la rompemos, porque cuando incidimos piel y nos metemos a trabajar en la cavidad, nos encontramos con que le rompimos la primera barrera de defensa del paciente, que es su piel. Entonces los microorganismos pueden entrar como quieren. La respuesta inmunitaria ya depende de él, por ejemplo. Es decir, todo el sistema inmunitario y defensas que trabajan para mantenerlo sano, a los microorganismos que ingresen, atacarlos y eliminarlos, en este tipo de pacientes que tienen anomalías, que son operados y que son atendidos o resucitados o que están con drogas para mantenerse vivos, la respuesta inmunitaria es mucho más baja que cualquier otro normal, ¿no? Bien. Acá lo que importa es esto también, qué tipo de antibióticos se pueden utilizar en los pacientes, ¿sí? Cómo se previenen las infecciones, esto es súper importante. Y ni hablar de la preparación quirúrgica que hay que tener para este tipo de pacientes, ¿sí? Y recuerden que a la preparación quirúrgica no se la podemos decir al paciente, porque tiene 3 kilos y 2 días de vida. Esto responde a los padres, ¿no? A la atención previa de la intervención, a los enfermeros, a los terapistas. Y esto, si no lo cumplís a rajatabla, a este pibe lo operás y a las 3 semanas lo tenés infectado. Ocurre eso, y es algo lamentable, sinceramente, porque imagínense que las cirugías cardíacas complejas de estos alumnos, iba a decir, de estos pacientes, lo que ocurre es que las intervenciones duran no menos de 6 u 8 horas. Y estamos 6 u 8 horas con su barrera anatómica interrumpida, que era la piel, lo que protegía la cavidad torácica, o todo el sistema en donde se vaya a trabajar,
Y en la terapia que no apliquen correctamente estas estrategias de preparación quirúrgica o post intervención quirúrgica, se genera lo primero que se genera en cualquier paciente que no es cuidado correctamente, que es la infección del sitio quirúrgico. Imagínense trabajar 10 horas con un caso súper complejo, reconstruyendo una parte de un órgano, y que se infecte es lamentable, porque las infecciones se pueden prevenir, ¿sí? Pero bueno, dentro de este archivo tienen algo que también es muy importante, que es la clasificación de heridas. Un cuadro hermoso, esto seguramente lo vieron en cirugía general cuando hablaban de el tiempo limpio y el tiempo sucio, ¿sí? Pero también lo tienen acá. ¿De qué es la profilaxis antibiótica? ¿De qué es la preparación intestinal? Que también esto es aplicable a cualquier paciente, ¿sí? Pero acá lo que les traigo es los tipos de infecciones que pueden ocurrir en pacientes pediátricos, ¿sí? La infección postoperatoria del sitio quirúrgico que hacía mención hace un rato. Y algunos ejemplos y algunas intervenciones que se han realizado con imágenes que son claras, ¿no? Y evidentes. Miren, una hernia inguinal, ¿sí? Esto es sin drenar, se la nota inflamada, se la nota que tiene una infección importante, y miren, tiene algo que se llama parafimosis el paciente, o sea, tiene prepucio por detrás del glande y no puede rebatirse, entonces eso se llama parafimosis. Y acá vemos, perdón, acá vemos, ahí, no puedo correrme por allá, ahí está. Acá vemos el drenaje ya de esta situación y fíjense, esto es pus. Entonces, esto es infección del sitio quirúrgico, que no necesariamente tiene que estar así, abierta la herida, drenando o lo que sea. Puede estar cicatrizada la piel y por debajo de los tejidos encontrarse la infección, como este caso. Ya sean infecciones hospitalarias que se pueden contraer, como, no sé, una Klebsiella pneumoniae resistente a las carbamenazas, conocido como el KPC, que si están haciendo práctica o si hicieron o van a hacer, lo van a escuchar, que es una infección que se genera por un virus, ¿sí? Que es la Klebsiella, que es resistente a todos los antibióticos derivados de las carbamenazas, entonces no lo puedes matar con casi nada, y que se contagia si yo toco a un paciente y lo voy y lo toco al otro, solo si lo toco en la piel, o sea que se acomoda en la superficie esta Klebsiella, lo toco, no me lavo las manos y voy y toco a otro paciente, se lo contagié. A mí no me va a agarrar, pero a ellos que están con el sistema inmunodeprimido, se van a contaminar con eso, se van a contagiar y van a contraer una infección intrahospitalaria, ¿sí? O a través de los catéteres. Recuerden todos los catéteres que se tenían que poner o utilizar, como el acceso venoso central, como la sonda vesical, como la sonda nasogástrica, como los catéteres que se utilizan para medir la presión arterial o la presión venosa. Todos esos son puertas de ingreso directamente al torrente sanguíneo o a la vejiga, ¿sí? Entonces, o una infección urinaria, o una infección en el cáliz renal, o una infección en la sangre directamente, o en un estado séptico. Bueno, los catéteres que se colocan son las puertas de entrada a todo esto, y si no se los trabajan y se los cuidan correctamente, el paciente contrae infecciones, ¿sí? Bien, y después ya algunas infecciones que se pueden ubicar en la piel directamente. Infecciones en la piel. Bueno, esto ya es gravísimo, ¿no? Son casos muy particulares, pero se los comparto en este archivo también para que lo puedan ver. Miren, fíjense, dice, un adolescente, esto es abdomen abierto y contenido. Miren, el intestino abierto, fascias y partes de la pierna del miembro inferior abierto. 15 años de edad, estuvo enfermo durante 2 semanas con apendicitis perforada y se presentó en shock, o sea que entró a la intervención quirúrgica en un shock séptico por la infección. Exploraron el abdomen en tabla, se resecó el apéndice, ¿sí? Se irrigó, o sea que se lavó la cavidad peritoneal y se dejó abierta una incisión en el abdomen. A los 2 días ingresó al quirófano para evaluarlo y se observó que presentaba fascitis necrosantes de ambos músculos rectos del abdomen.
La fascitis es la inflamación de las fascias de los músculos, ¿sí? Necrosante quiere decir que se moría el tejido, se muere y se pudre. Y de ambos rectos del abdomen, es decir, de los músculos del recto de la pared del abdomen. Entonces, imagínense, se le empezaron a morir parte del músculo a este paciente. Y esa sepsis que le provocó en principio la apendicitis por no haberse atendido correctamente en tiempo y forma, seguramente, porque una apendicitis te morís y no te atienden y te operan de forma rápida o en el momento indicado. Esa sepsis, esa infección le provocan este tipo de reacción, ¿no? Bueno, pueden profundizar después el caso de ustedes, pero me refiero a esto, ¿no? A esto, ¿no? Hay pacientes complicados relacionados a las infecciones del sitio quirúrgico. ¿Qué es la sepsis? Es importante. ¿Qué es una peritonitis? Es importante, ¿sí? Así que tienen para leer, me van a odiar, pero tienen para leer y para profundizar y para aprender, porque quiero que en serio aprendan y utilicen este recurso, que es este libro actualizado. Es un libro, esperen,